Bienvenidos a una edición más de tu programa Ritmo Deportivo, tu conexión entre música y acción por Radio Olímpica, la emisora del Comité Olímpico Venezolano. Agradeciendo a todos los que hacen posible esta transmisión. Gracias a la presidenta, la licenciada María Soto, y a toda su junta directiva. Gracias al señor Daniel Barona Jr., director general de la emisora. Gracias al gerente, el señor Salvador Almea. Gracias a Jorman Rojas en los controles técnicos. Y en la locución quien les habla, Yuraima Sarmiento, certificado de locución 58411. Por favor, recuerda seguirnos por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Radios Olímpica. Me puedes seguir en Instagram como @SarmientoYuraima. También estoy en TikTok como @YuraimaSarmiento2. Y tenemos nuestro canal de YouTube para que puedas disfrutar de todos los programas, incluyendo el de hoy. Estamos como @Ritmo Deportivo Pegado _16 S minúscula. Hoy aprenderemos acerca de la biodanza. ¿En dónde? En Ritmo Deportivo, tu conexión entre música y acción. De la mano de quien les habla, Yuraima Sarmiento, en nuestro programa número 26. Gracias por tu fidelidad, gracias por tus sugerencias para la realización de esta hermosa programación. Pido disculpas por mi ausencia, estaba atendiendo algunos asuntos de salud. Como todos saben, el que no tiene salud no se siente bien, entonces estaba atendiendo unos asuntos de salud. Bueno, ya estoy mejor, gracias a Dios, y bueno, ya estamos de vuelta con más ganas que antes y como siempre con mucho cariño y con todo el amor del mundo para ustedes que siguen esta hermosa programación elaborada con muchísimo cariño para ti. Empezamos. La biodanza o danza de la vida es un sistema creado por el señor Rolando Toro, que usa música, movimiento y encuentros grupales para la integración humana, para la renovación afectiva y para el desarrollo personal, enfocándose en las líneas de vitalidad, de sexualidad, de creatividad afectiva y trascendencia, también ayudando a reconectar con la alegría de vivir a través de la expresión corporal y la inteligencia emocional, sin diálogo, solo movimiento y vivencia. ¿En qué consiste la biodanza? Es un sistema holístico porque busca la armonía entre cuerpo y alma, trabajando la parte sana del ser humano para fortalecerla. ¿En qué consiste también? En una metodología vivencial. No es una danza tradicional ni coreografiada. Ella usa consignas y usa música para generar vivencias profundas e integradoras. También consiste en que es un lenguaje universal, porque utiliza la música, utiliza el canto y el movimiento para expresar emociones y conectar con uno mismo y con los demás. La biodanza tiene principios y tiene beneficios. Uno de los principios de la biodanza es el principio biocéntrico, porque pone la vida en el centro, respetando los procesos biológicos y respetando las funciones originarias del mismo. También tiene principios y beneficios en las líneas de vivencia. Esta estimula 5 áreas de nuestra vida: la vitalidad, la sexualidad, la creatividad, la afectividad y la trascendencia. Otro principio es el desarrollo humano, principio o beneficio. Es beneficioso porque fomenta el autoconocimiento, la inteligencia afectiva y la reintegración de la identidad. Principio y beneficio, el bienestar, porque ayuda a liberar tensiones, a reducir el estrés, a mejorar el estado de ánimo y a reconectar con el placer de vivir y el hecho de estar vivo.
¿Cómo se practica la biodanza? Se practica en grupo, se trabaja en círculos, con movimientos libres y ejercicios de comunicación grupal, fomentando la cohesión. ¿Cómo se practica? Sin diálogo. El foco está en la experiencia corporal y emocional, permitiendo que el inconsciente se exprese. La música en la práctica de la biodanza es esencial, porque la música transporta y también facilita la expresión de diferentes estados emocionales. Tiene aplicaciones. ¿Quiénes pueden realizar o practicar biodanza? Está recomendado para niños, está recomendado para adultos, para mujeres embarazadas, para parejas y también para entornos laborales. También puede aplicarse en la salud mental, para trastornos psicosomáticos, y también se puede realizar en la naturaleza, entre otros espacios. La biodanza no es más que una invitación a bailar la vida, señores, a transformar los desafíos en movimiento y a reencontrarse con la alegría fundamental de estar vivos. Orígenes e historia. Los orígenes de la biodanza se remontan a principios de los años 70, cuando el docente chileno Rolando Toro Araneda trabajaba en el Hospital Psiquiátrico de la Universidad de Santiago de Chile. En el año 1965 comenzó a experimentar con el uso de la danza con pacientes en atención psiquiátrica. Toro amplió su aplicación e investigación fuera también del ámbito clínico, con grupos de personas sanas, estructurando un modelo teórico y una metodología basada en la asociación música, movimiento y emoción, con el objetivo de crear respuestas psicofísicas y emocionales específicas, inmediatas y capaces de inducir cambios saludables en el individuo. Estos estudios constituirían la matriz del futuro sistema de la biodanza. En los años siguientes, Toro profundizó sus investigaciones sobre la semántica musical, sobre los estados de conciencia y sobre los mecanismos biológicos, fisiológicos y psicológicos de funcionamiento de este sistema integrado de desarrollo. ¿Por qué? Porque es de desarrollo, porque permite al ser humano que se convierta en una mejor persona. Este es un tema que él lo utilizó a través de estudios universitarios en el año de 1960. Se creó la primera cátedra llamada Psicodanza en la Pontífica Universidad Católica de Chile, y posteriormente Toro cambió el nombre a Sistema de Biodanza. En el año 1974, tras el golpe de Estado de Pinochet en Chile, Rolando marchó a Argentina, donde propuso la aplicación de biodanza a colectivos con diversas patologías físicas. De Argentina se trasladó a Brasil, donde también creó un instituto privado de biodanza. Y a partir del año de 1980, biodanza se extendió rápidamente por casi toda Sudamérica, y desde el año 1988 también se extendió en muchos países europeos, norteamericanos, en Rusia, en Israel, en Sudáfrica, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Nos podemos preguntar, ¿por qué la biodanza es tan efectiva? Es efectiva porque las personas que practican biodanza se sorprenden de comprobar los resultados tan transformadores que obtienen a través del crecimiento, que experimentan en facetas muy variadas de su vida. Y más aún, de haberlo conseguido casi sin darse cuenta mientras disfrutaban de esta hermosa práctica. Detrás de la alegría y la diversión de las sesiones de biodanza se esconde un sistema, creado por el psicólogo Rolando Toro Araneda,
muy contrastado y estudiado para desarrollar los potenciales humanos. Este es un sistema muy completo, porque el abanico de beneficios que aporta la biodanza es sorprendentemente amplio. Uno de los beneficios es en la relación conmigo mismo, es en ti. El beneficio es personal, porque desarrolla capacidades como la regulación de emociones, mejora la autoestima, aumenta la creatividad, la proactividad y toma de iniciativas. También ayuda en la autoconfianza, en el optimismo, en mejorar la alegría, la automotivación, la concentración y la capacidad de fluir con la vida. También ayuda en las relaciones con las demás personas, porque permite desarrollar capacidades como comunicación, asertividad, empatía, confianza, respeto, aceptación, y permite un feedback de afrontamientos para mejorar los conflictos que podamos tener internamente. También ayuda en la relación con las demás personas, porque permite desarrollar capacidades como la comunicación, la asertividad, la empatía, la confianza en nosotros mismos, el respeto para nosotros mismos, nuestra propia aceptación. Hay un feedback en el afrontamiento de conflictos internos, diarios y en nuestro entorno. También ayuda en la relación con el todo, porque fortalece el vínculo con la naturaleza, con la percepción de formar parte de una unidad mayor llamado totalidad cósmica. También en la ampliación de la conciencia y la dotación de un sentido diferente a la existencia propia y del universo y de nuestro entorno. También ayuda en lo orgánico, porque equilibra el sistema nervioso autónomo, conocido como integrando la estimulación del sistema simpático, adrenergético y parasimpático colinergético. Favorece la capacidad de relajación, reduce bastante el estrés, fortalece el sistema inmunológico, eleva el humor endógeno, que no es más que el estado de ánimo. También activa procesos de reparación celular y regulación global de las funciones biológicas de modo general. Esta pluralidad de efectos es al mismo tiempo un fin y un medio para incrementar la efectividad del sistema, puesto que se refuerzan unos a otros. Por ejemplo, si soy capaz de establecer relaciones más afectuosas con las demás personas, muy probablemente se fortalezca también mi autoestima, me sentiré más valiente, se reducirá la ansiedad con la que me relaciono con la existencia y me sentiré, por ende, más parte de un todo. Es un sistema vivencial. Sabemos que las personas aprendemos mucho más de una experiencia de ver o escuchar algo. Nos preguntamos esto: ¿has intentado aprender a nadar por internet? ¿Has intentado aprender a ser más feliz con un manual? Pues en biodanza se aprende desde la vivencia y no tanto desde una aproximación cognitiva, sino desde lo que vivimos en el aquí y en el ahora, y no tanto desde contar con lo que hemos vivido a un terapeuta o a un grupo de autoayuda. Lo aprendido de forma vivencial se integra mucho mejor y es más duradero. Pasa a formar parte de la persona porque es un proceso más natural y mucho más complejo y mucho más completo. La complejidad en este caso se va disolviendo. O sea, llamamos complejidad es eso que tenemos todos por dentro, nuestros miedos, nuestras nostalgias, nuestra falta de perdón hacia uno mismo y hacia los demás. El ser humano en sí está compuesto, o internamente tenemos muchas cosas que no las materializamos o no las sacamos de nuestro interior o de nuestro ser. Y la biodanza es una práctica que nos permite
estar en el aquí y en el ahora y mejorar esos sentimientos internos que a veces no se los contamos a nadie. Las vivencias en biodanza no son cualquier tipo de experiencia, es una forma de experiencia vivida con gran intensidad por un individuo en un lapso de tiempo de el aquí y el ahora, abarcando las funciones emocionales, senestésicas y funciones orgánicas. Es decir, la vivencia nos está involucrando todo el organismo, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar y también de relacionarnos con nuestro entorno. Consecuentemente, la biodanza nos ayuda a transferir lo aprendido a otros contextos, a llevarlos a nuestra vida diaria. La inducción frecuente de determinados tipos de vivencias reorganizan las respuestas frente al modo de ver la vida y sobre todo de enfrentar nuestras vivencias a diario que tenemos que experimentar, porque todos los días a veces se nos hace engorroso el hecho de ir a trabajar, el hecho de atender el hogar, el hecho de atender los hijos, los que tienen hijos, de tener al día la casa, y esta práctica maravillosa nos hace que como estemos en el aquí y en el ahora, nuestra forma de ver ese día a día mejore con la práctica de esta hermosa la práctica de la biodanza. La biodanza también permite la acción reguladora de los ejercicios que ella conlleva, porque no se ejerce sobre el corteza cerebral voluntario, sino sobre la región límbico hipotalámica, y son subjetivas, son espontáneas, anteriores a la conciencia, comprometen a la identidad con un todo y dan lugar a las sensaciones y se combinan generando muchísimas emociones. La biodanza actúa a través de inducir vivencias integradoras de alegría, de paz, de ternura, de erotismo, también de trascendencia, de ímpetu o ímpetu vital y de mucho entusiasmo. La biodanza actúa desde lo positivo, porque permite potenciar lo positivo del ser humano y es uno de los motivos principales de esta práctica y quizás uno de los responsables del auge que está teniendo en España en los últimos años, y no nada más en España, en muchos países. La biodanza se centra en cómo potenciar aquello que está bien y no tanto en cómo remediar aquello que está mal. Obviamente ambos procesos son complementarios y prácticamente indisolubles, pero aportan características diferenciadoras. La biodanza se dirige al fortalecimiento de los recursos y capacidades genuinas de cada persona y las que comparte con el resto de la humanidad. No va tanto a los problemas, sino a las potencialidades, sabiendo que muy frecuentemente, como resultado de ello, además se remedia el mal, aunque no sea esa la meta principal de la biodanza. ¿Cuándo es posible hacer creer la parte luminosa de un enfermo, la parte oscura? Pues la biodanza representa o está representada por los dos síntomas y estos tienden a reducirse. En biodanza no se pretende combatir la tristeza, sino aumentar la alegría, no se aborda el miedo, sino nuestro valor, y no se provoca la ira, sino la confianza y la dignidad que faciliten un comportamiento más asertivo. Esto no significa que se eviten o se nieguen las emociones desagradables, más bien se persigue o se trata de que se acepte y se integren de todo o haya la integración de todas las emociones que podamos sentir los seres humanos, y su adecuada canalización es el objetivo principal de la práctica de la biodanza. Las emociones pueden expresarse a través de caminos saludables o patológicos. La biodanza permite expresar las emociones, no es
liberarse de ellas, no, sino de manifestarlas en forma mucho más adecuada. Este enfoque es muy motivador porque facilita la apertura al cambio, evitando defensas y agiliza el fortalecimiento de la persona. La biodanza tiene muchos recursos integrados. La biodanza aúna los consabidos beneficios de muchos elementos, pero la clave diferenciadora es que se utilizan altamente integrados entre sí, relacionados en un conjunto coherente, mediante un modelo teórico científico. Estos constituyen un haz de ecofactores de extraordinarios efectos que son capaces de influir incluso en las líneas de programación genética. Los 7 poderes de la biodanza. El primer poder es la música. Una cuidada selección de música que obedece a criterios semánticos, es decir, a sus significaciones temáticas, a sus significaciones emocionales y significaciones vivenciales, en plena coherencia o coherente con los objetivos planteados a la hora de asistir o de algún instructor dar la clase de biodanza. El otro poder es la danza integradora, un repertorio muy estudiado para activar los movimientos humanos de forma armónica e integradora, ejercicios de integración sensorio-motora, efectivo-motora, de sensibilidad senestésica y danzas sencillas que simulan las vivencias de vitalidad, de sexualidad, de creatividad, de efectividad y de trascendencia. El trance también permite un estado alterado de conciencia que implica la disminución del ego y regresión a lo primordial, a lo originario, en cierto modo a etapas perinatales. La biodanza tiene efectos como la renovación biológica, porque durante este estado se reeditan las condiciones biológicas del comienzo del desarrollo humano, que podría decirse que es el metabolismo más intenso y despertar de la percepción senestésica, y las primeras necesidades de protección, de nutrición y de contacto. La caricia es fundamental porque en la biodanza la conexión con las personas es esencial para el crecimiento, pero más para la conexión verbal, y es bastante insuficiente. Es necesario el contacto en la biodanza, porque la danza en pareja o la danza colectiva y el compromiso corporal dentro de un contexto sensible, sutil y un buen feedback, en donde la caricia no es solo un contacto, sino una mejor conexión o una gran conexión. La expansión de conciencia es un estado de percepción ampliada que se caracteriza en la biodanza por restablecer el vínculo primordial con el universo. Su efecto subjetivo es un sentimiento intenso de unidad ontocosmológica y de alegría. Son trascendentes, con el que se descubre un nuevo sentido de la vida y que tiene un efecto perdurable respecto al sentido de la existencia y al modo de ser en el mundo. Otro es el grupo que integra a nivel afectivo y constituye un campo de interacciones muy intensos. Las situaciones de encuentro tienen el poder de cambiar profundamente actitudes y formas de relaciones humanas y la forma de relacionarnos. Cuando uno va a las clases de biodanza, se crea una conexión con el grupo que se podría decir que es mágica, porque de eso trata, ¿no?, la biodanza, de una mejor conexión con el entorno, de mejorarnos desde adentro para tener un mejor afuera. Es decir, si estamos bien por dentro, podemos estar en armonía con nuestro entorno, porque eso lo vamos a materializar o lo vamos a mostrar en donde nos encontremos. Esta práctica de verdad se las recomiendo porque tiene el arte de centrarnos más en nuestra presencia, en nuestro centro, en nuestra, como quien dice, nuestro propósito de vida vital. Cada persona nace con un propósito de vida, que eso lo vamos a ir
buscando, interpretando y entendiendo al pasar el tiempo. Porque madurar también es entender a qué yo vine a este mundo, para qué yo soy buena, con qué o con quién yo me siento feliz. ¿Cuál es la labor de todas las que yo hago diariamente en donde yo siento que estoy mostrando mi pasión, mostrando mi mejor talento y dando el 100 o hasta más del 100% en esa actividad que es la que te nutre, es la que te llena? Y no termina siendo ni siquiera un trabajo para ti, sino que como te apasiona, el tiempo se te va tan rápido que tú no te das cuenta en cuánto tiempo tú te dispones en hacer esa actividad que te apasiona. Así que bueno, yo recomiendo muchísimo esta práctica porque el cambio energético, mental, emocional y modo de ver la vida a través de esta práctica va a mejorar hasta nuestra forma de ser. Gracias entonces por tu fidelidad. Vamos cerrando ya esta programación, dándole el agradecimiento a la presidenta, la licenciada María Soto, y a toda su junta directiva. También gracias al señor Daniel Barona Jr., que es el director general de la emisora. Gracias al gerente, al señor Salvador Almea. Gracias a Jorman Rojas en los controles técnicos. Y en la locución quien les habla, Yuraima Sarmiento. Certificado de locución 58.411. Una vez más, disculpen mi ausencia, como les dije al inicio, estaba atendiendo algunos asuntos de salud importantes, porque evidentemente que si no tenemos buena salud, no podemos tener nuestras actividades que nos apasionan de un modo agradable, porque cuando uno no está sano, uno no se siente bien. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu sugerencia y sobre todo gracias por estar allí para la realización de esta hermosa programación que está hecha para ti con muchísimo, pero muchísimo cariño. Hasta otra oportunidad, los quiero. Chao.